Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro estudio de Apocalipsis y vamos a hacerlo abriéndolo en el capítulo número 2. Vamos a leer de los versículos 12 al versículo 17. Hace 8 días también leímos el mismo texto. No terminamos, nos quedamos en el versículo 13, hoy vamos a terminar. Apocalipsis 2 del 12 al 17. La palabra del Señor dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Señor, oramos para que bendigas tu palabra en nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos hable y nos mencione lo que tú deseas para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos entonces en el mensaje de Jesús a las iglesias de Asia, ¿verdad? Son 7 iglesias de Asia, a las cuales el Señor Jesús a través de Juan quiere hablarles, y a cada una de las iglesias les va a hablar acerca de sus fortalezas, porque son iglesias cristianas y seguramente tienen fortalezas, tienen cosas buenas, pero también algunas de ellas, no todas, el Señor les presenta una queja o les da un reclamo o los anima a que continúen peleando, ¿verdad? Ya vimos el mensaje anteriormente a Éfeso, a Esmirna, y ahora vamos con la tercera de las iglesias, que es Pérgamo. Bueno, ya empezamos hace 8 días, ya dijimos algunas cosas, algunas características de la misma iglesia, de la ciudad también. Decíamos que los ciudadanos de Pérgamo, ¿verdad?, no tenían un templo en sí para reunirse, ah, en contraste con que la ciudad contaba con diferentes templos dedicados a los dioses griegos y romanos. Y los cristianos pensaban, ¿verdad?, que el templo que el Espíritu Santo quería era su mismo cuerpo. Así que ellos entregaban su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, como dice la carta a los Romanos en el capítulo número 12. Y bueno, también estábamos mencionando, ¿verdad?, que tanto en Éfeso como en Esmirna, ¿verdad?, hubo un mártir llamado Policarpo de Esmirna, y que murió por negarse a proclamar Señor al emperador. Aquí mismo en Pérgamo también hubo uno de los mártires, ¿verdad?, llamado Antipas, y el Señor le dice que es su testigo fiel. Y bueno, esto es importante, ¿verdad?, porque a través de la muerte de Antipas, un cristiano de la ciudad de Pérgamo, él se convierte en un héroe de la fe también, ya que él no negó la fe de Jesús, sino que siempre la mantuvo, la defendió como debe ser. Así que estas situaciones, ¿verdad?, de pensar en mártires, tanto en este caso en Pérgamo como en Esmirna y otras ciudades, nos habla, ¿verdad?, que en el corazón del hombre, lo decíamos también hace 8 días, puede haber temor o duda, ¿verdad?, de estar dentro del cristianismo. Y bueno, esta razón para nosotros es importante, el ser testigos fieles del Señor, para que al final de nuestros días el Señor pueda llamarnos sus testigos fieles. Así que esto es muy interesante, ¿verdad?, para nosotros preguntarnos: ¿soy testigo fiel? ¿He sido testigo fiel en el tiempo que yo conozco de la iglesia? En el tiempo que estoy en la iglesia, ya inmerso en la lectura de la Biblia, en la oración, en la meditación, en practicar el evangelismo,
etcétera, ¿verdad? O sea, estoy metido en la iglesia y soy un testigo fiel o no lo soy. Y esto es muy, muy necesario que nosotros lo veamos, ¿verdad? Bueno, nos quedamos hace 8 días en lo que estamos diciendo, ¿verdad? Nos dice el versículo 13, antes de que entremos al versículo 14, le dice el Señor a la iglesia: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y ya lo explicamos los 8 días a qué se refiere el trono de Satanás, ¿verdad? Pero retienes mi nombre, o sea, a pesar de que estás en un lugar donde se practica el paganismo, tú sigues siendo un testigo fiel, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ya eso lo dijimos hace 8 días, y en el versículo 14 les presenta, ¿verdad?, un reproche. Es decir, el Señor también tiene que reprocharle algo a la iglesia. Ya le habló acerca de sus fortalezas en los primeros versículos del 12 hasta el 13, ¿verdad? Bueno, 2 versículos le habló acerca de las virtudes que tienen, que son fieles, que a pesar que están en una ciudad pagana, ellos se mantienen en la fe, etcétera, etcétera. Y ahora también en el versículo 14, ¿verdad?, les va a presentar un reproche. Dice el versículo 14: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto lo encontramos en el libro de los Números, ¿verdad? Encontramos esta historia de estos hombres, de Balaam y Balac, que intentaron maldecir a Israel, pero en lugar de maldecirlos, el Espíritu Santo ponía palabras diferentes en las del profeta, y en lugar de maldecir, pues bendecía a Israel por 3 veces. Así que Balaam, al ver que no pudo cumplir esta enmienda que tenía él de maldecir a todo Israel, a la iglesia, bueno, entonces ahora lo que hace Balaam es que incita, ¿verdad?, al pueblo para que ellos cometan fornicación. Lo dice ahí en el versículo 14, ¿verdad?, hasta el final. ¿Y qué es lo que enseñaba Balaam? Dice a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es decir, era un hombre que incitó, ¿verdad?, a todos los hombres, a los varones principalmente, a cometer fornicación con las madianitas, con las mujeres madianitas. Y esto pues significaba un peligro, un pecado grande para el Señor, que de parte de la iglesia que lo estaba cometiendo, que era Israel. Asimismo también ellos mismos, los israelitas, se dejaron seducir por Balaam, y entonces ahora ellos practicaban lo que los madianitas, lo que las culturas paganas practicaban, ¿verdad? Adoraban a sus ídolos, a Moloch, a Sera, a Astarot, a los diferentes dioses paganos. Los adoraban, les tenían templos reservados para un culto especial, y ahora estos miembros de la iglesia de Pérgamo estaban siendo contaminados con esas prácticas. Algunos de ellos estaban siendo llevados hacia las prácticas también que se cometieron en el libro de los Números. Ahora también la iglesia de Pérgamo lo estaba haciendo, ¿verdad? Por eso es que el Señor les tiene este reproche en contra de ellos. Entonces el Señor solamente les menciona una falta, ¿verdad?, que es una resistencia a las falsas doctrinas. Ya dijimos cuáles son las falsas doctrinas de Balaam, a la conducta falsa dentro de la iglesia. Es decir, estas situaciones se estaban llevando dentro de la iglesia. En la iglesia se estaban, no todos obviamente, ¿verdad?, pero se estaban infiltrando las prácticas de los nicolaítas y de la gente que seguía esas prácticas de Balaam. Es decir, los nicolaítas y los que está mencionando en el capítulo 2 son las mismas enseñanzas. Cometían todos estos abusos, transgredían la ley del Señor de una forma impresionante. Y entonces esas prácticas, como repito, se estaban infiltrando dentro de la iglesia. Y es que reproche obviamente que le hace Jesús es a la iglesia, ¿verdad? Él
reproche no se lo está haciendo al mundo, no se lo está haciendo a los judíos que viven en Pérgamo, no se los hace al emperador romano, no, a nadie, sino solamente se los hace a la iglesia, porque la iglesia se está dejando contaminar con esas prácticas. Lo repito, no toda la iglesia, pero sí muchos de ellos estaban cayendo en esas prácticas ilícitas contra el Señor. Y bueno, pues a pesar de esto, ¿verdad? Los miembros de la iglesia de Pérgamo no expulsaban de la congregación a los miembros que estaban cometiendo las faltas. A pesar de que ellos sabían esto, no los expulsaban, ¿verdad? Y esto, bueno, ¿por qué estoy comentando esto, que no los expulsaban? Porque en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, 17 y 18, esos 3 capítulos nos hablan acerca de la disciplina, ¿verdad?, que debe existir dentro de la iglesia, y son palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesús dice en estos capítulos que ya mencioné que si algún hermano comete pecado o si está siendo arrastrado por otras prácticas ilícitas, entonces quien lo sepa debe ir hacia él y hablar con él de la mejor forma para que él se arrepienta. Él solo, sin poner en evidencia al hermano o a la hermana. Y si él no hace caso, bueno, el Señor Jesús sigue mencionando que llame a otras personas para que sean testigos y juntos lo animen a que él se aleje del pecado. Si insiste en seguir en el pecado, bueno, es llevarlo a la congregación y delante de toda la congregación decir lo que está haciendo la persona. Y si el hermano o la hermana persiste en el pecado, bueno, el Señor Jesús, son palabras del Señor Jesús, dice él, expúlsalo de la iglesia, tómalo como un publicano, como un hereje, ¿verdad? Como alguien que no sigue las doctrinas del Señor, se resiste a ellas. Bueno, aquí vemos en Pérgamo que los hermanos de Pérgamo no hicieron ningún acto de disciplina, pues. Tenían que hacerlo porque estaban cometiendo anomalías en la iglesia, aquí lo estamos viendo, pero ellos no lo hicieron. Entonces, las malas influencias, ¿verdad?, que estaban teniendo las personas se están difundiendo, ¿verdad?, como una célula cancerígena dentro de la iglesia. Es decir, como lo dije ya con estas 3 veces, no toda la iglesia estaba practicando estas situaciones, solamente algunos, pero esto se pudo haber extendido, ¿verdad? No sabemos hasta dónde se extendió, ya no nos habla más la escritura, pero igual pues podemos pensar, ¿verdad?, por los escritores del primer siglo, que son conocidos como los padres de la iglesia. Bueno, podemos ver cartas que son dirigidas a las iglesias que ya mencionamos aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Hay cartas que no están incluidas en la Biblia, porque la Biblia ya estaba completa. Apocalipsis fue el último libro. Yo estoy hablando de 50, 80 años después de que Juan ya había muerto. Los discípulos de Juan y los discípulos de Pedro y de Jacobo y de todos ellos, de los 12, continuaron con las enseñanzas de Jesús, claro. Y entonces hay evidencias, ¿verdad?, de cartas de algunos de ellos que son dirigidas a las iglesias, y una de ellas es a Pérgamo. Quiere decir entonces que lo que dice el Señor al final de los versículos, en el versículo 17, que el Señor les invita a que se arrepientan, podemos pensar que ellos se arrepintieron, ¿verdad? Siguieron, entendieron el mensaje del Señor Jesús que les estaba diciendo: yo no acepto estas prácticas que están haciendo ustedes, como los nicolaítas y como la doctrina de Balaam. Ya las explicamos. Entonces, con el fin de que no se extendiera, ¿verdad?, estas enseñanzas, bueno, esta es el reproche que tienen por parte del Señor Jesús hacia su iglesia, para que ellos estén atentos, ¿verdad? Lo que importa en la ciudad de Pérgamo es que se deben tomar medidas radicales antes de que sea pues demasiado tarde, ¿verdad? A veces cuando no se toman medidas tan radicales, tan estrictas, y se dejan, ¿verdad? Se dejan que corran las situaciones por temor, por tacto, a veces por no caer en situaciones de conflicto con las personas mismas. Pues a veces se van dejando, y después cuando ya se quieren detener ya es muy difícil. Estoy hablando en general, ¿verdad?, de doctrinas falsas, de prácticas que no son bíblicas, etcétera, etcétera. Cuando se meten a la iglesia pueden ser
cancerígenas esas prácticas, que llegue a todo el cuerpo y mate a todo el cuerpo como un cáncer, ¿verdad? Entonces deben tomarse medidas radicales, ¿verdad? Vamos a ver cómo es que en la iglesia de Éfeso sí se aplicó disciplina, ¿verdad? Vemos ahí, usted dele vuelta ahí un poquito, el capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 2 dice: yo conozco tus obras. Le está hablando Jesús a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los hermanos de la iglesia de Éfeso aplicaron disciplina en su iglesia, ¿verdad? Y no lo dice ampliamente, pero lo está mencionando, ¿verdad? Que probaron a los falsos maestros, los encontraron falsos, los encontraron impostores, y pues obviamente, ¿verdad?, los expulsaron de la iglesia, o si no los expulsaron, hicieron algún tipo de disciplina, ¿verdad?, lo que se tiene que cometer. En Pérgamo no lo hicieron. Entonces son situaciones, ¿verdad?, que son debilidades y fortalezas de las iglesias. No hay que alarmarnos, ¿verdad?, ni señalar a los hermanos de Pérgamo. ¿Cómo es posible si pues iban bien y soportaron tanta injusticia de los ricos, ellos siendo pobres, etcétera, etcétera, y ahora en esta situación no son fieles al Señor? No, o sea, porque en todas las iglesias, lamentablemente, ¿verdad?, no lo digo a la ligera, ni mucho menos, pero lamentablemente se cometen anomalías de cualquier tipo, de cualquier situación, y a veces los líderes de las iglesias, la iglesia misma, a veces se queda callada, a veces sí habla, ¿verdad?, y expone sus motivos, pero esto es así. Estamos viendo precisamente cartas dirigidas a iglesias comunes y corrientes como nosotros, a miembros de congregaciones locales como la nuestra, en donde siempre han habido situaciones muy buenas, muchas bendiciones. En todas las iglesias también lo han habido, también en esta, muchas bendiciones, pero también han habido anomalías, ¿verdad? Entonces es importante que veamos Apocalipsis, que veamos las cartas, y aún todavía están vigentes para nosotros, claro que sí, las promesas que nos habla, los halagos que dice el Señor, y si nosotros estamos cumpliendo ciertas cosas, debemos apropiarnos los halagos, ¿no?, pero también los reproches, como es el caso, ¿verdad? Si en nuestra iglesia no ocurre esta situación, pues escuchamos, la pasamos por alto, y estar atento a lo que a nosotros convenga, ¿verdad?, para que podamos caminar de una forma correcta, de una manera bíblica, lo más posible que podamos, ¿verdad? Bueno, ya dijimos que estas dos iglesias, tanto Éfeso como Pérgamo, bueno, tienen estas dos diferencias. Una aplicó disciplina, que lo necesitaba, otra no lo hizo cuando también se necesitaba, ¿verdad? Entonces, en el versículo 14, ¿verdad?, el Señor Jesús, que es el que está hablando y está escribiendo Juan, el Señor Jesús trae a colación la historia de Balac y de Balaam. Usted conoce esa historia, ¿verdad?, que se encuentra en el libro de los Números, en capítulo 22. Le decía yo 8 días que leyera el capítulo, me equivoqué, le dije yo el 25, bueno, pero seguramente usted ya sabe, y se fue un poquito más para atrás y sí lo leyó. El capítulo 22 del libro de Números, bueno, ahí nos habla, ¿verdad?, lo que ya comenté hace ratito, acerca de que esos dos hombres intentaron desviar a Israel de su objetivo, que era adorar al Señor. Y bueno, después del triple fracaso de Balaam de intentar desviar a Israel y de intentar maldecir a Israel, los trajo Balaam a los hijos de Israel a cometer adulterio con mujeres madianitas, ya lo comentamos. También los incitó a cometer adulterio con las mujeres madianitas y con las mujeres que vivían alrededor de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Y asimismo también los incitó a los hombres, principalmente, también a las mujeres, a comer lo ofrecido a los ídolos y a adorar a los ídolos paganos. Entonces, estas situaciones que cometieron los hijos de Israel, incitados por Balaam, en el libro de Números, cientos de años atrás, antes de la historia de Apocalipsis, ahora se repite nuevamente, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis. Y tal vez se haya repetido en algunas otras iglesias a través de toda la historia del cristianismo,
Y vuelvo a repetirlo, estas cartas son para nosotros, para todas las iglesias, para que veamos en qué estamos bien y pues palomearnos, pero no dormirnos en nuestros laureles, sino continuar con la vida cristiana, con la buena relación que tenemos con Cristo. Y así mismo también como podemos palomearnos los aciertos que tenemos y la conducta bíblica que tenemos, así mismo también es importante que seamos honestos y decir, en esto estamos fallando como iglesia, ¿verdad? O yo como individuo, como cristiano, miembro de la iglesia Getsemaní, perdón, estoy fallando en tal o cual práctica. Así que son para nosotros estas cartas y como digo, no hay que alarmarnos, ¿verdad? Ni tampoco poner muy en alto a los hermanos que han hecho cosas buenas, como la iglesia de Esmirna, como la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Que no tienen casi ningún reclamo, porque no hay una iglesia perfecta, sino siempre hay errores en las iglesias. Bueno, y si usted encuentra algún día la iglesia perfecta, si le llega a encontrar, pues yo le sugiero que no se haga miembro de ahí, porque la va a echar a perder. Así mismo también yo, ¿no? Si yo encuentro una iglesia perfecta y me llego a meter, pues yo la voy a echar a perder. No hay iglesia perfecta, hermano. No hay iglesia perfecta. Todos tenemos anomalías, todos tenemos muchos aciertos porque somos hijos del Señor. Y esto es así es la iglesia y tenemos que continuar siempre adelante. Bueno, entonces, estas enseñanzas de Balaam, perdón, eran prácticas, ¿verdad? O sea, eran enseñanzas muy prácticas, no eran enseñanzas nada más de filosofías, de creer y de meditar y de filosofar, no, sino eran enseñanzas prácticas. La intención era caer en inmoralidad sexual, comer alimento sacrificado a ídolos y estar dentro de los cultos a ídolos. O sea, eran prácticas, o sea, era decir, vente, vamos al culto que está ahí en Madián, van a ser ahí en el monte de Madián y pues va a estar bien. Y como estaban cerca de las ciudades, y dicen, pues de ahí nos pasamos, o sea, estoy imaginando, hermanos, perdón, y de ahí nos pasamos a Éfeso, ahí vamos a visitar el templo de Diana, donde hay muchas sacerdotisas y sacerdotes que se prostituyen, ¿verdad? Y era legal, porque era un templo dedicado a la fertilidad. Así que había hombres y mujeres que no podían tener hijos, asistían a esos templos paganos, tenían una relación sexual con un sacerdote o con una mujer sacerdotisa y según ellos ya podían ser fértiles, ¿verdad? Entonces eran engañados y posiblemente eso es lo que hacían, pero eran enseñanzas prácticas, ¿verdad? Iban a los cultos, comían lo que había sacrificado a los ídolos, o sea, era un desorden su vida fuera de la iglesia, y cuando tenían sus reuniones en cualquier casa, en cualquier lugar, también estaban con los hermanos, participaban de la Santa Cena, y el Señor dice, eso no puede ser. Por eso es que dice, yo aborrezco esas prácticas, el Señor dice, ¿verdad? Yo las aborrezco. Así que este fue el pecado, ¿verdad? De la iglesia o de Israel. Este fue el pecado de la iglesia en el Antiguo Testamento, que los llevó a casi todo, ¿verdad? O a todo Israel, o a casi todo Israel, a caer en el pecado. Entonces, esta piedra de tropiezo, ¿verdad?, trajo muerte a muchas personas, muerte física. Usted puede leer el libro de los Números, ahí es el libro de los Números, capítulo 25, es exactamente el versículo 9, para que usted vea el número de personas que murieron, que fueron 24,000 personas, ¿verdad?, por esta piedra de tropiezo. Números 25, versículo 9, y después lo puede confrontar ese texto con la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 8. Hágalo usted en casita para que continuemos con el estudio, para que veamos cómo estas situaciones se dio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y a través de la historia, lamentablemente, se ha seguido dando, ¿verdad? En Pérgamo, hermanos, quienes seguían las enseñanzas de Balaam, las que estamos diciendo, constituían una trampa para los seguidores de Cristo. Así como fue una trampa, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento
en cuanto a la relación de la iglesia con Cristo, y así también esta relación que ahora están presentando los hermanos de Pérgamo trae una ruptura en la relación de ellos hacia con Cristo, y esto es lamentable. Pues no podemos dejar que ocurra pues en las iglesias, ¿verdad? Hay hombres y mujeres dentro de las iglesias que tienen 2, 3 años, o que tienen 15, 20 años quizá, el tiempo que tengan, y a veces lamentablemente pues somos atraídos, ¿verdad?, por ciertas prácticas, y el Señor dice que Él no está de acuerdo con eso. Somos cristianos, bueno, debemos hacer lo posible para evitarlos. Versículo 15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, ¿verdad? Y bueno, ya lo dijimos, los nicolaitas y los seguidores de Balaam practicaban lo mismo, exactamente lo mismo. Fíjense, Dios dijo en el libro de Éxodo, usted puede ir al libro de Éxodo capítulo 20, y ahí en el capítulo 20 vamos a encontrar, ¿verdad?, los 10 mandamientos, claro. Y los 10 mandamientos son para cumplirlos, ¿verdad? Son órdenes del Señor. Bueno, estos hombres, los nicolaitas y los seguidores de Balaam, estaban transgrediendo 2 mandamientos importantes como los 10 mismos. Dice el segundo mandamiento: no tengas otros dioses aparte de mí. Estamos en Éxodo capítulo 20, usted véale. Bueno, yo no lo tengo escrito aquí, pero usted lo puede ver. Y dice el segundo mandamiento: no tengas otros dioses aparte de mí, no te inclines delante de ellos y los adores. Y luego más adelante dice en lo que es el mandamiento 7: no cometas adulterio. Entonces estos 2 mandamientos los estaban transgrediendo algunos hermanos de la iglesia de Pérgamo, y por eso es el reclamo del Señor, el reproche que tiene el Señor. En las cartas de Pablo, el apóstol Pablo advierte a los cristianos que el cuerpo no fue creado para inmoralidad sexual. Esas son palabras que tiene el apóstol Pablo para la iglesia, ¿verdad? Y les dice Pablo, ¿verdad?, sino que el cuerpo fue creado para el Señor. También instruyó al pueblo de Dios que no participara en lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué el apóstol Pablo, verdad? También él, antes de que se escribiera el Apocalipsis, se escribió la carta a los Corintios. ¿Y por qué el apóstol Pablo le estaba hablando exactamente de lo mismo? Estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo que estas prácticas y otras tantas pues se han ido introduciendo lamentablemente en las iglesias cristianas en todas las edades. Entonces Pablo ya les había hablado de esto, Juan les habla ahora, y nosotros tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo que está hablándonos también a través de todas las épocas. Así como Dios es santo, así su pueblo debe procurar tener una conducta santa. De modo que debido a la pasividad de la iglesia de Pérgamo, ella recibió reproches del Señor y se le dijo que se arrepintiera. El Señor le señala su pecado, pero el Señor le dice que se arrepienta, ¿verdad? Eso es gracia por parte del Señor, eso es amor por parte de Dios. Versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntete. Eso es lo que dice, ¿verdad? Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí en el inicio en el versículo 12 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y ahora ya en el versículo 16 vuelve a repetir que él tiene la espada, ¿verdad? Dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que el Señor cuando se presenta ante cada una de las iglesias les habla con algunas palabras que ellos van a entender más adelante, ¿verdad? Aquí ya les
ellos están captando, ¿verdad? Porque el Señor les dijo que vendría, ¿verdad?, con la espada de dos filos. Y bueno, sabemos, ¿verdad?, que la palabra, que la espada que está hablando Jesús es la palabra del mismo, ¿verdad? Es decir, la escritura. Así que los nicolaitas y los seguidores de Balaam tenían que encontrarse cara a cara con Jesús. Eso es inevitable, ya que el Señor vendría, ¿verdad?, con la espada del Espíritu, es decir, con la palabra del Señor. Y los cristianos de Pérgamo entonces tenían que arrepentirse. ¿Por qué era su arrepentimiento? O sea, le está hablando a los cristianos de Pérgamo. Los cristianos de Pérgamo tenían que arrepentirse por no haber expulsado a los nicolaitas y a sus seguidores de la iglesia. Ese tenía que ser el motivo de su arrepentimiento, por haberlos dejado ahí. Jesús odiaba la obra de los nicolaitas, y también su pueblo debe odiarlas. Por ello, invitó a los cristianos a que convirtieran su pasividad en vigilancia, ¿verdad? O sea, el Señor no los está enjuiciando aún, les está invitando, ¿verdad?, a que cambien la pasividad en disciplina espiritual, en una disciplina espiritual. Y que expulsaran, ¿verdad?, entre ellos a los nicolaitas y a sus adherentes. No los podían dejar ahí, eso es obvio, ¿verdad? Si la iglesia deseaba mantenerse sana, pues es necesario que tenían que expulsar a estos hombres que estaban enseñando estas aberraciones en contra del Señor. Así que si los destinatarios, es decir, quienes van a leer las cartas, se niegan a obedecer, Jesús vendrá pronto. Es lo que dice, ¿verdad?, el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y cuando habla Jesús esto de que vendrá pronto, no se está refiriendo a la parusia, ¿verdad?, a la segunda venida, donde todo mundo, donde los muertos resucitarán y será el juicio, etcétera. No se refiere a eso, sino se refiere a una llegada pronta, ¿verdad?, a una visita pronta e inminente para la iglesia, en donde el Señor pues traerá un juicio, pero un juicio a la iglesia. Y como ya dijimos, ¿verdad?, por lo que sabemos, la iglesia pues se arrepintió, ¿verdad?, seguramente, porque continuó por más tiempo como iglesia. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, los madianitas y el mismo Balaam y Balac experimentaron el juicio de Dios durante su vida. También los nicolaitas se encontrarán pronto con Jesús. O sea, trae juicio Jesús, claro que sí. El Señor trae juicio, sí, y a veces deja, ¿verdad?, que esté la falta por un tiempo. ¿Por qué? No lo sabemos, pero el Señor permite que continúe esa falta. Pero de acuerdo a lo que estamos leyendo, estos hombres de Pérgamo, los hombres del Antiguo Testamento, del libro de los Números, pues tuvieron un encuentro con Jesús, y el Señor Jesús les trajo el juicio final. No el final para todo el mundo, para ellos exclusivamente. Ya vimos, ¿verdad?, cuánta gente murió por estar en esas equivocaciones, y no es infundir miedo, ni mucho menos. No, yo no trato de hacer eso, no, porque no es mi estilo, ¿verdad?, infundir miedo, ni mucho menos, sino pues únicamente leer lo que estamos viendo y tomar las experiencias de la iglesia como tales para nosotros. Así que todos los que se vuelven al Señor en arrepentimiento, un arrepentimiento sincero, experimentan su amor y su gracia y la misericordia de Dios. Por el contrario, el Señor repudia a todos los que lo han rechazado. El Señor dice: si tú me has rechazado en público, pues también yo te rechazaré en público. Si tú me aceptas públicamente como tu Señor, yo también lo haré a ti públicamente. Versículo 17, estamos ahí terminando. Versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná.
escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Dice la Escritura que, ¿verdad?, que el triunfador escucha la promesa de recibir maná oculto y una piedra blanca. ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso? ¿Qué significan estos dones? Como lo hemos dicho, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones, hermano. Muchas. Bueno, vamos a seguir la que estamos nosotros siguiendo, o la que yo estoy siguiendo, ¿verdad? No quiero generalizar, la que yo estoy siguiendo y estoy enseñando aquí en la iglesia. Y bueno, lo que se refiere en cuanto al maná, vamos a comenzar con el maná. Son dos cosas, ¿verdad? Dice que a los que venzan les va a dar del maná oculto, y les va a dar también una piedrecita blanca. Bueno, el maná fue por 40 años el alimento de la iglesia, el alimento de Israel. Acostumbrémonos, si usted gusta, cuando escuche la palabra Israel, que es en el Antiguo Testamento, estamos hablando de la iglesia. Entonces son sinónimos, la iglesia e Israel, de acuerdo a la teología reformada, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, nosotros pensamos eso. Bueno, entonces el maná, vuelvo a decir, fue el alimento de la iglesia por 40 años en el Antiguo Testamento. En el desierto comieron maná y era un alimento, ¿verdad? La palabra maná, lo que significa, es una palabra hebrea. Lo que significa es, ¿qué es eso? ¿O qué es? Eso significa maná, ¿qué es? Así que cuando los judíos empezaron a ver que en el desierto caían como semillitas, como unas semillas como cilantro, algo así, muy chiquitas, caían en forma como de pan y blancas, caían, los judíos nunca habían visto eso, y al verlo decían, maná, o sea, se preguntaban, ¿verdad? Maná, ¿qué es? ¿Qué es eso? Porque no sabían. Entonces eso es lo que significa la palabra maná. ¿Qué es? ¿O qué es eso? Bueno, fue por 40 años, ¿verdad?, el alimento de la iglesia. Moisés también colocó maná, una porción de maná en el arca del pacto. Usted lo recuerda, ¿verdad? Colocó maná, la vara de Aarón, etc. Bueno, los judíos esperaban la era mesiánica cuando comieran el maná oculto. Para ellos era muy común escuchar esa frase, el maná oculto. Entonces, para los judíos, para todos los judíos, ellos esperaban que el Mesías ya llegara cuando ellos empezaran a comer el maná oculto. Los cristianos, sin embargo, reconocieron a Jesús como el Mesías que introdujo la era mesiánica. Y desde la venida de Jesús, sus seguidores siempre han comido el maná oculto y disfrutado de sus bendiciones. ¿Cuál es el maná oculto? Jesús. Jesús se llamó a sí mismo el pan de vida, ¿verdad? Él dijo, yo soy el pan que cayó del cielo, que cae del cielo. Este pan de vida, que es Jesús, es en realidad el alimento espiritual y el maná oculto. Está oculto a los ojos de los incrédulos, por eso es que se menciona oculto, ¿verdad? Pero está disponible para todos los que ponen su fe en Cristo Jesús. Entonces, esto podemos creer. No estoy diciendo, ¿verdad, hermanos, que esta interpretación es la única y las demás no las escuchen. No, ustedes estudien todo lo que puedan y lleguen a una conclusión. Yo me inclino por esto. Bueno, ¿cuál es el significado de la piedra blanca? Esto, sí, vuelvo a decirlo, ¿verdad? No me atrevo a decir esto que yo estoy diciendo es la única verdad. Son interpretaciones, ¿verdad? Y nos podemos equivocar, sí, pero también es bueno investigar. Entonces, ahí en el libro el Éxodo, no lo vamos a ver, usted véalo, Éxodo capítulo 28, versículo 21. Todo el capítulo nos habla de la vestimenta del sacerdote. Y así rápidamente les digo, ¿verdad? Bueno, el sacerdote tenía un pectoral o un chalequito y en el pectoral tenía 12 piedras. Bueno, dice el versículo 21 del capítulo 28 de Éxodo que cada una de las piedras tenía el nombre de las tribus, es decir,
Tenían 12 piedras y cada una tenía el nombre de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Neftalí, José, Efraín, todos los 12, quizás me faltaron 3 o 4, no sé. Pero tenía el nombre, ¿verdad? Para que el sacerdote pudiera interceder por sus hermanos, por todo el pueblo. Y así entonces, de igual modo, siempre está en presencia de Dios una piedra blanca con el nombre del creyente que es fiel. Así como estaba el nombre de las tribus en el pectoral del sacerdote, y el sacerdote era un representante de Dios, no era Dios, pero era un representante de Dios aquí en la tierra, así mismo igual también, siempre está en presencia de Dios una piedra blanca con el nombre del creyente que es fiel. Otra interpretación que también va junto con lo que estamos diciendo es que la piedra puede ser una piedra preciosa, traslúcida como un diamante, en el cual está escrito el nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo está escrito en la frente de los santos. Vea usted, por favor, el capítulo 3, ahí vamos a ver 3 citas, con esas terminamos, para que veamos que el nombre de Cristo está escrito en la frente de los santos. Al contrario, ¿verdad?, que la marca de la bestia está en la frente y en la mano de aquellos que siguen a Satanás. Bueno, los crédulos, la iglesia, usted, que es creyente, ¿verdad? El nombre de Cristo está escrito en nuestra frente. Capítulo 3, versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Capítulo 14, versículo 1 de Apocalipsis. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Los 144,000 tienen en la frente el nombre de Cristo. ¿Quiénes son los 144,000? Según los testigos de Jehová dicen que son ellos. Pues yo veo que el Estadio Azteca lo llenan y caben 100,000 testigos de Jehová. Más de 100, bueno, ahí nada más en el estadio, y todos los demás que hay en el mundo, o sea, hay más de 100,000. Hay más de 144,000 testigos de Jehová, y todos los demás, ¿dónde están? ¿Se van a ir al infierno o qué? No, estos 144,000 somos la iglesia, somos todos nosotros, somos toda la iglesia. El último versículo, capítulo 22, versículo 4. 22:4 dice: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Así que el nombre de Cristo en la frente del creyente significa que los santos, que la iglesia le pertenece. Así que, hermano, pues usted es de Cristo, usted es la iglesia, usted tiene el nombre de Cristo grabado en su frente. No lo vemos, claro, porque esto es espiritual, pero somos la iglesia, y es el mensaje, ¿verdad?, que tiene el Señor Jesús a la iglesia de Pérgamo, pero que también es para la nuestra. Vamos a escuchar lo que dice el Espíritu y vamos a pedir a Dios en oración que nos ayude siempre a caminar en orden. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú ayudes siempre a tu iglesia, Señor, a la iglesia que es única de todos los tiempos. Señor, ayúdanos a que podamos siempre estar atentos, Señor, a las falsas doctrinas, Señor, a las conductas que no te agradan a ti, Señor, a la conducta inmoral. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú todos los días, Señor, nos alientes a caminar pensando que tu nombre está marcado en nuestra frente, en nuestra vida, Señor, y de esa forma significa que te pertenecemos. Te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, y te rogamos que tú continúes ayudando a nuestra iglesia Getsemaní, Señor, de Coyoacán, que tú le mantengas siempre fiel a ti y que estemos siempre atentos, Señor, a lo que tú nos dices en las predicaciones, Señor, en los estudios, en el tiempo de lectura de tu palabra, cómo nos hablas de una manera personal. Te rogamos que nos ayudes a atender tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia
del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo, estando hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga.